Hola chicos y chicas, en este video vamos a empezar lo que es el área de relaciones y álgebra de octavo año. Bueno, entonces los primeros conocimientos que vamos a abarcar son las funciones, en este caso la función lineal, y vamos a trabajar la habilidad específica de identificar situaciones dadas que pueden ser expresadas algebraicamente en forma de y igual a x más b, y bueno, representar de forma tabular, algebraica, gráficamente una función lineal. Entonces, bueno, el álgebra es algo que tiene muchísimas aplicaciones en la vida diaria o en nuestro entorno. Nosotros, bueno, sabemos que el lenguaje matemático ha estado siempre presente en las civilizaciones. Lo que pasa es que antes se daba como de forma escrita, ¿verdad? Pero sin embargo, las necesidades que fueron surgiendo a través de las épocas permitieron hacer generalizaciones de la aritmética y así, bueno, simplificar los diversos problemas que iban surgiendo en cada una de estas épocas. Entonces, veamos esta situación introductoria. Nos dicen, en un barrio abrieron un salón de juegos donde cobraban 1000 colones como tarifa de entrada y 600 colones por cada hora que permanezca en el local. Entonces nos dicen cuatro cosas. Eliseo quiere ir al salón de juegos y disfrutar por 3 horas y media. ¿Cuánto dinero tendrá que pagar? Luego el amigo de Eliseo, su madre le da 4600 colones. ¿Cuántas horas como máximo podrá estar en el local? C. Al final Eliseo decide ir 2 veces y estar 1 hora cada día, mientras que su amigo prefiere ir un solo día y estar 3 horas. ¿Quién gasta más dinero? Y por último, si una persona usa X horas el salón de juegos, determina una expresión general que permita obtener el dinero por pagar. Entonces veamos la primera parte. Nos dicen que Eliseo quiere ir al salón de juegos y disfrutar 3 horas y media. Entonces lo mejor que podemos hacer es como ir haciendo paso por paso los datos que nos van dando. Nos dicen que por 1 hora se pagan 600 colones. Entonces si el liceo lleva 2 horas, tendríamos que a esos 600 sumarles otros 600. Eso quiere decir que cuando lleva 2 horas tendría 1200. Si lleva 3 horas, a esos 1200 tenemos que sumarle 1 hora más. Y 1 hora más valen 600 colones. Entonces tendríamos que sumar 1200 más 600. Y eso sería 1800 colones. Ahora, ¿cuánto equivale media hora en 1 hora? Pues eso va a ser 0,5. Para averiguar cuánto se paga en media hora, lo que tenemos que hacer es a 600 multiplicarle 0,5. Eso nos va a dar 300. Y para saber el total, tendríamos que a esos 300 sumarle 1800. Y así tendríamos 1200 colones. Aquí hasta aquí hemos contado lo que tiene que pagar el liceo por las 3 horas y media que lleva. Pero recordemos que al principio nos decían que hay una tarifa fija, es decir, la entrada. Siempre se deben pagar los 1000 colones. Entonces, eso quiere decir que a los 1000 colones debemos sumarles los 2100 de las horas que vaya a jugar el liceo. Eso quiere decir que 1000 más 2100 es igual a 3100. Por lo tanto, el liceo va a tener que pagar 3100 colones. Ahora la parte B nos dicen al amigo del liceo, su madre le da 4100 colones. ¿Cuántas horas como máximo podrá estar en el local? Ahora lo que tenemos que tener claro en este tipo de problemas es que no hay solo una forma de resolverlo, hay varias. Y esta que les voy a presentar es una de ellas. Bueno, sabemos que la tarifa fija siempre van a ser los 1000 colones. Eso quiere decir que a los 4600 le debemos quitar los 1000 y vamos a obtener 3600 colones. Entonces esto va a representar la cantidad que tiene el amigo del liceo para gastar en las horas de juego. Ahora nosotros sabemos que la hora va a equivaler a 300 colones. Eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es averiguar cuántas veces cabe 600 en 3600. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que dividir 3600 entre 600. Y eso, bueno, nos va a dar como resultado 6. Por lo tanto, el amigo del liceo puede jugar como máximo 6 horas. Luego el apartado C nos dice, al final del liceo decide ir 2 veces y estar 1 hora cada día, mientras que su amigo prefiere ir un solo día y estar 3 horas. ¿Quién gasta más? Entonces lo que aquí podemos hacer es una tabla y observar nuestros datos.
Entonces, centrémonos en que, bueno, el liceo va a ir 2 días y el amigo va a ir 1 día. Luego el liceo va a estar 1 hora, mientras que el amigo va a estar 3 horas. Entonces, en el primer día, el liceo va a gastar los 1000 de la entrada y luego va a estar 1 hora. Y esa hora cuesta 600. Por lo tanto, a 1000 le tenemos que sumar 600 por 1 y eso nos va a dar 1600. Y el segundo día hace lo mismo, ¿verdad? Paga la entrada y solo se queda 1 hora. Por lo tanto, va a gastar el mismo dinero. Ahora, en el caso del liceo, él solo va 1 día, es decir, paga la entrada y bueno, se queda 3 horas. Eso quiere decir que a 3 le tenemos que multiplicar 600, que es el valor de la hora. Y así vamos a obtener 2800. Aquí sabemos que 1600 más 1600 nos va a dar 3200. Esto quiere decir que en total el liceo gastó 3200 en los 2 días, mientras que su amigo gastó solo 2800. Por lo tanto, es el liceo el que gasta más dinero, aunque haya estado menos horas. Ahora nos dicen que si una persona usa X horas el salón de juegos, determina una expresión general que permita obtener el dinero a pagar. Entonces vemos que las situaciones anteriores pueden ser moldeadas mediante una fórmula matemática. Y esto va a ser por medio de asociar cada hora con el respectivo monto a pagar. Eso quiere decir que nuestra función va a ser representada por la tarifa fija que hay que pagar, o sea, los 1000 colones de entradas, más los 600, y eso se va a multiplicar por la cantidad de horas que se vayan a estar en el salón de juegos. Es decir, que lo único que va a variar en nuestra función va a ser la cantidad de horas. Veamos una representación tabular. Veamos que tenemos aquí las horas, va 1 hora, 2, 3 y así hasta tener 10 horas. Y lo que tendríamos que hacer para obtener el pago es sustituir en esta X la cantidad de horas. Entonces, si hacemos 1000 más 100 por 1, vamos a obtener 1600. Si hacemos 1000 más 600 por 2, vamos a obtener 2200. Y así, bueno, sucesivamente con cada uno de las horas, ¿verdad? Que nos estén pidiendo. A partir de aquí, esto lo podemos moldear como una función o una gráfica. Pongamos que, bueno, este va a ser nuestro eje X y este va a ser nuestro eje Y. Así, bueno, lo podemos ver aquí en mi álgebra. Lo que hice, bueno, fue pasar la cantidad de horas y su respectivo pago. Entonces podemos graficar los puntos, los cuales van a ser estos. Y luego trazar una recta que pase por todos esos puntos. Y bueno, notemos que esto es lo que va a representar nuestra función lineal. Bueno, en el séptimo año, en esta misma área de relaciones y álgebra, se estudió lo que fueron las constantes, las variables y bueno, cómo se podía formalizar relaciones entre ellas. Entonces, a modo de resumen, recordemos que una constante era la cantidad que no iba a variar. Esa iba a ser un número y bueno, a veces se puede representar mediante algún símbolo, como por ejemplo pi, que ya sabemos que es un número específico, 3,14, ¿verdad? O Euler. Luego están las variables, que es la cantidad que generalmente es representada con un símbolo, sea X, P, cualquier letra que nosotros queramos. Y bueno, esta puede representar distintos valores. A partir de esto, podemos distinguir dos tipos de variables. Las variables independientes, que van a ser aquellos cuyo valor no depende de otra variable, y la variable dependiente, que es lo contrario, ¿verdad? Que esos valores sí van a depender del valor que tome otra variable. Entonces, una función lineal o afín es aquella relación que puede ser representada de la forma y igual a x más b. En este caso, m va a ser llamada la pendiente y b va a representar el punto de intersección con el eje Y. Pero entonces, ¿qué es la pendiente? Pues esta nos va a indicar cuántas unidades cambian
y por cada cambio en una unidad de x. Entonces el valor de m lo vamos a poder calcular como el cambio de y este va a ser denotado por delta y entre el cambio de x, que va a ser denotado por delta x. Así, el cambio va a significar restar y2 menos y1 y el cambio de x va a ser igual a restar x2 menos x1. Por lo tanto, si la pendiente representa la razón de este cambio, vamos a tener que m va a ser igual a el cambio de y entre el cambio de x. Pero ya sabemos quién es el cambio de y sabemos quién es el cambio de x. Entonces, sustituyendo, obtenemos que m va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Pero bueno, más claramente veámoslo de esta forma. Para encontrar la pendiente m dados dos puntos. Tenemos un punto x1, y1 y x2, y2. Estos van a pertenecer a la recta con ecuación x igual a yx más b. Entonces se puede calcular m mediante la siguiente fórmula. Entonces la pendiente va a ser igual a restar el y2 menos el y1 entre el x2 menos el x1. Además, bueno, la pendiente también nos va a decir la monotonía que va a tener la recta de nuestra función. Por ejemplo, si la m es mayor a 0, nuestra función va a ser creciente. Si la m es menor a 0, la función va a ser decreciente. Y si la m es igual a 0, tendríamos una función constante. Ahora, bueno, veamos un ejemplo de cómo encontrar nuestra función dados dos puntos. Entonces nos dicen, encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2,6 y menos 1,-6. Entonces recordemos la fórmula de la pendiente. Bueno, esta va a ser nuestra x y esta va a ser nuestra y. Pero supongamos que este es nuestro x1 y nuestro y1. Luego que este es nuestro x2 y que este es nuestro y2. También podría ser que este sea nuestro x1, nuestro y1 y este nuestro x2 y este nuestro y2. Ese orden pues lo podemos escoger nosotros, pero bueno, supongamos que este es el orden que tenemos. Bueno, ya sabemos quién es y2, y1, x2, x1 y ahora podemos sustituir. Tendríamos que y2 es 6 menos y1, que sería 6, entre x2, que sería menos 1, menos x1, que sería 2. Entonces, bueno, ya tenemos menos 6 menos 6 es menos 12 entre menos 1 menos 2. Eso es menos 3. Y bueno, simplificando, tendríamos 4. Eso quiere decir que la pendiente es igual a 4. Ahora ya sabemos que la recta de la ecuación está dada por y igual a mx más b. Entonces lo que nos hace falta averiguar es el b. Ya tenemos nuestra y. Ahora para calcular la b es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es a y restarle mx. Pero ¿quién es nuestra y y quién es nuestra x? Para esto podemos evaluar con cualquiera de los dos puntos que nos dan. Funciona para cualquiera de los dos. Entonces, bueno, hagámonos esto. Y es 6, m ya sabemos que es 4 y x es 2. Entonces resolvemos. Recordemos que primero hacemos multiplicaciones, por lo tanto tendríamos 6 menos 4 por 2, eso va a ser 8, y así les tenemos que quitar 8, eso va a ser menos 2. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reescribir nuestra ecuación y igual a mx más b. Y eso va a ser que y va a ser igual a m es 4 por x más b, que en nuestro caso es menos 2. Entonces, esta sería la ecuación de la recta. ¿Qué pasa por estos dos puntos? En los siguientes videos
videos vamos a resolver más problemas en relación a la función lineal. Gracias.